Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? La sección donde les doy a ustedes un pequeño presupuesto de los carros que quieren comprar para que sepan si pueden o no mantenerlo en el largo plazo. Y el día de hoy vamos a enfrentar algunos vehículos como los híbridos que necesitan gasolina extra versus otros vehículos de segmentos similares que no necesitan gasolina extra para ver si el ahorro en combustible en un carro híbrido justifica la diferencia de precio tan grande que hay entre el galón de gasolina corriente, que está rondando los 16,000 pesos, 16,500, y los de la gasolina extra, que está entre los 23,000 y los 24,000 pesos por galón. Porque precisamente estos días varias personas me han dicho que es que yo prefiero este carro porque la diferencia de precios es demasiado alta. Vamos a ver si te llegas a ahorrar lo suficiente para justificarlo. Iniciemos con una que me han estado pidiendo mucho en estos días, la Mazda CX-30 para recorrer unos 15,000 kilómetros al año. En este caso tenemos una modelo 2024, que si habláramos de la normalita tiene un rendimiento aproximadamente entre 30 y 32 kilómetros por galón en ciudad, mientras que cuando hablamos de la micro híbrida llega a tener un rendimiento de aproximadamente 35, pero en algunos casos hasta 40 kilómetros por galón en ciudad, lo cual nos hace gastar en plata unos 6,500,000 pesos para recorrer esos 15,000 kilómetros. En impuestos estaríamos pagando aproximadamente 2,300,000 pesos, son 947,000 pesos, aceite 600,000 pesos, una llanta en caso de que se dañe, o simplemente en promedio una por año. Tenemos unos 450,000 pesos y otros gastos donde podemos incluir parqueadero, lavadas, mantenimientos, algunos arreglos menores, alrededor de 1,300,000 al año, para un gasto total de aproximadamente 12,100,000 pesos o en promedio mensual 1,008,000 pesos. Ahora pasemos a su competencia más directa, la Toyota Corolla Cross. En este caso también estamos hablando de una 2024 para recorrer unos 15,000 kilómetros al año. Recuerde que este vehículo necesita sí o sí gasolina extra. Por ende, para recorrer esos 15,000 kilómetros al año y teniendo en cuenta un rendimiento promedio de aproximadamente 60 kilómetros por galón, pues este vehículo gastaría aproximadamente unos 6 millones de pesos, aun cuando está pagando un galón de gasolina de 24,000 pesos, a diferencia de la corriente de alrededor de 16,000 pesos. Y como la Corolla es un carro más costoso y por ende su avalúo es más alto, el impuesto también llega a ser más alto. En este caso estamos hablando de aproximadamente unos 2,900,000 pesos en el año, un SOAT aproximadamente 947,000 pesos, muy parecido a lo que es la CX-30. De hecho, de aquí para abajo los gastos son bastante parecidos. Aceite aproximadamente unos 600,000 pesos, llanta alrededor de unos 450,000 pesos y otros gastos 1,300,000 pesos para un gran total de 12,200,000 pesos al año o aproximadamente 1,016,000 pesos mensuales. Entonces, como pudimos ver en este pequeño enfrentamiento, en lo que respecta a lo que gastas en dinero en combustible, pues la Mazda CX-30, a pesar de que le puse un galón de gasolina corriente, ya que funciona bien con esta, de 16,000 pesos, y además le puse el rendimiento de la micro híbrida, aún así su gasto en combustible es más alto que el de la Toyota Corolla Cross, que le puse un galón de gasolina extra a 24,000 pesos. O sea, tenemos una diferencia abismal de 8,000 pesos entre lo que pasa por el galón de la corriente y de la extra. Y aún así, la Toyota Corolla Cross, gracias a su excelente rendimiento en combustible, pues termina gastando menos dinero. Ya el resto de cosas, como por ejemplo el tema del impuesto, como es un vehículo que tiene un avalúo más alto, obviamente su impuesto está más alto y por eso en los gastos finales mantener una Toyota Corolla Cross 2024 pues alcanza a ser ligeramente más costoso y la diferencia no es mucha que una Mazda CX-30 modelo 2024. Ayer de hecho me estaban preguntando yo cuál de estos dos carros prefería y le dije a la persona que dependiendo desde el punto de vista que lo viera. Si lo veía desde el punto de vista personal, yo prefiero la Toyota Corolla Cross. Es un carro que es más amplio, me gusta porque es más amplio, más cómodo en las filas traseras de asiento. Además de que es un carro que me gusta mucho por su rendimiento de combustible y porque es uno de los mejores carros híbridos que uno se puede comprar acá. Que lo único que no me gustaba del Toyota Corolla Cross era que era tan comercial y conservaba tan bien su valor en el tiempo que se volvía un carro sobrevalorado. Que conseguirse un vehículo con alrededor de 110 millones de pesos, un Corolla Cross, pues se hacía muy, pero muy difícil, ¿no? Muchas veces, por los modelos 2023 terminan pidiendo casi lo mismo de lo que valen 0 kilómetros en el concesionario. Y se me hace una bestialidad. Pero por el lado objetivo, si bien a mí la Mazda CX-30 es un carro que no me gusta, especialmente con lo que tiene que ver en el espacio trasero de los asientos, que me siento atrapado, que se me hace muy estrecho,
De resto, digamos, es un carro que sí, en temas de desempeño, jala mucho más rico que lo que es la Toyota Corolla Cross. Además, en interiores, el interior de las X30 es mucho más bonito y se ve menos barato y menos simple que el de la Toyota Corolla Cross, que estamos hablando que como tiene un poquito menos de comercio, se consiguen en precios más razonables que el de la Toyota Corolla Cross. Entonces, objetivamente hablando, la X30 puede llegar a ser una mejor compra que la Toyota Corolla Cross, pero personalmente prefiero la Toyota Corolla Cross. Ahora pasemos a otro par de vehículos que me estuvieron preguntando esta semana, una persona que estaba indecisa entre irse por una Kia Niro híbrida, que está alrededor de los 118 millones de pesos, y una Hyundai Tucson a gasolina, que está alrededor de los 120-121 millones de pesos. ¿Cuál de estas dos terminaría gastando más plata en gasolina? Recordemos que la Niro necesitaría gasolina extra, mientras que la Tucson a gasolina funcionaría muy bien con gasolina corriente. En el caso de la Niro hablamos de un vehículo que puede dar rendimientos superiores a los 75 kilómetros por galón bajo ciertas circunstancias, lo cual lo convierte en uno de los vehículos más económicos de consumo. Por ende, a pesar de que utiliza gasolina extra de 24.000 pesos por galón, su gasto en combustible para recorrer 12.000 kilómetros al año sería aproximadamente 4.200.000 pesos. Un impuesto de aproximadamente 2.400.000 y ojo acá que en varias ciudades este vehículo tiene algunos beneficios fiscales en lo que respecta al impuesto vehicular. Por ende, esos 2.400.000 se podrían reducir a un margen que va entre el 1.500.000 al 1.700.000 pesos. Así que ese gasto puede llegar a ser menor en algunas ciudades. Un SOAT de 947.000 pesos, cambios de aceite de 600.000 pesos, llantas alrededor de 450.000 pesos y otros gastos 1.300.000 pesos. Y acá algo con el aceite. Como estamos hablando de un vehículo nuevo, realmente el primer cambio de aceite sería mucho más alto que los 600.000 pesos que promediamos acá en el año. Estaríamos hablando de aproximadamente un cambio de aceite de 1.500.000 pesos. Sí, lamentablemente el primer cambio de aceite sale carísimo, le duele a uno tener que hacerlo allá, pero es que toca porque si no lo haces, pues se te pegan de que vas a perder la garantía, ¿no? Entonces toca pagarle la gana en ese caso, pero le puse un promedio normal más o menos de lo que costaría entre uno y máximo 2 cambios de aceite de este vehículo en el año si lo hiciéramos en la calle. Pero vuelvo y digo, como estamos hablando de uno nuevo, deberíamos tener en cuenta que te toca llevarlo al concesionario. Y ya que estamos hablando de dinero, ahorro e inversiones, y como muy bien saben ustedes, a mí me gusta aprender de todo. Y es por eso que estos días he estado revisando algunas alternativas un poco diferentes para invertir y ganar algo de dinero. Yo no soy un experto en criptomonedas. Mi mundo son los carros usados y de ellos sé mucho. Pero cuando encontré la aplicación YouHolder me pareció bastante interesante porque es una forma de aprender a invertir e introducirte en el mundo de las criptos sin que tengas que ser un experto y haciéndolo de una forma no solo sencilla, sino que hasta divertida. Por ejemplo, una función que me llamó mucho la atención se llama Cloud Miner, que es una forma de obtener criptomonedas sin la necesidad de que te tengas que comprar una computadora de miles de dólares para minarlas. No, Cloud Miner funciona más como un sistema de recompensas gamificado dentro de la aplicación. Básicamente, cuando creas y verificas tu cuenta, recibes unos Sparks, que son como la energía que te permite activar los bloques dentro del sistema. Cada bloque inicia un proceso de minería y cuando termina, pues puedes reclamar tus recompensas en Bitcoin. El sistema tiene 8 niveles. Entre más avanzas, más bloques puedes activar y mayores recompensas puedes obtener. Todo funciona directamente dentro de la aplicación sin que tu computadora o celular tenga que utilizar recursos. Lo interesante es que es bastante sencillo. Te registras, verificas la cuenta, recibes los Spark, activas los bloques disponibles y espera que termine para luego reclamar tus recompensas. Y para mayor seguridad, YouHolder es una plataforma Web3 regulada en países como Italia, España y Argentina, donde puedes manejar tanto dinero tradicional como activos financieros desde el mismo lugar. Además de contar con todo el apoyo y la seguridad de Ledger Vault para custodiar lo que son los fondos de los usuarios. Así que si quieren saber cómo funciona por usted mismo, les voy a dejar un enlace en la descripción en donde además si usan mi código TIP50 van a recibir 50 Spark gratis para comenzar a probar la función Cloud Miner. Descarguen la aplicación, verifican la cuenta y me avisan cómo les va con esta alternativa. Finalmente, les quiero recordar que cualquier forma de inversión, trátese de casas, carros usados, divisas o criptomonedas, siempre conllevan su propio riesgo y cualquier forma de inversión que hagan deben hacerla bajo su propia responsabilidad.
Ahora pasamos a la Hyundai Tucson, el cual tiene un rendimiento promedio en ciudad que va entre los 28 y los 30 kilómetros por galón y en carretera aproximadamente unos 45 kilómetros por galón. Por ende, para recorrer esos 12.000 kilómetros al año estamos hablando de un gasto en combustible de aproximadamente 6.800.000 pesos. Recordemos con gasolina corriente de 16.000 pesos por galón. Un impuesto aproximado de 2.600.000 pesos sin posibilidad realmente de algún beneficio fiscal, salvo en algunos departamentos donde dan algunos beneficios por matricular vehículos independientemente de cuál sea, pero en ese caso la Niro también tendría ese beneficio y por ende el impuesto podría llegar a ser más bajo. Un SOAT aproximadamente 947.000 pesos, cambios de aceite aproximadamente 700.000 pesos, una llanta aproximadamente 500.000 pesos y otros gastos 1.300.000 pesos para un gran total de 12.850.000 pesos al año o aproximadamente en promedio 1.070.000 pesos mensuales. Entonces, como nos pudimos dar cuenta ya en este par de ejemplos, tanto el de la Corolla con las X30 como el de la Niro con la Tucson, no importa que realmente haya una enorme diferencia entre el galón de gasolina corriente de 16.000 pesos y el de la extra por 24.000 pesos. El rendimiento de un carro híbrido es tan bueno en algunos casos que hace que en plata siga habiendo un mayor ahorro con ese vehículo híbrido, ¿no? Y aunque con la Tucson hay algo de trampa, porque claro, es un carro más grande, más largo, más pesado y por ende su consumo siempre va a ser más alto, en cambio te va a dar algunas comodidades extras, ¿no? Como tener mayor espacio, porque el suscriptor que me pagó para la asesoría pues tenía ese dilema y yo le decía, mire, si usted lo que quiere es ir más cómodo, más amplio, más chévere y además en un carro muy lindo, en lo personal la Tucson me parece un carro hermoso, pues váyase por la Tucson, pero vas a gastar más plata. Con la Niro, sí, es un carro más pequeño, aunque no parece, por eso tiene que ser incómodo, es un carro sí más pequeño, pero el ahorro que hay, no solo en el combustible, sino en otras cosas, es tal que lo hace tentar a uno. O sea, si lo que quieres ahorrar, váyase por la Niro. Que no es que vaya a ir estrecho, sí va a ir un poquito más pequeña, pero tampoco es que te vayas a ir apretado. Es un carro con un espacio más que suficiente. Pero es que lo que te vas a ahorrar en gasolina y además lo que te puede llegar a ahorrar en impuesto es tal que vale la pena sacrificar algo de espacio. Porque incluso si hacemos la comparación con un carro de un segmento similar, más parecido en dimensiones y peso, para no tomar el mismo, sino más bien tomar uno que se vende mucho mejor, como es la Kia Sportage híbrida, en este también nos podemos ahorrar plata en gasolina. Porque con la Kia Sportage híbrida, gracias a que tiene un rendimiento que puede llegar a superar los 55 kilómetros por galón en ciudad, pues para recorrer esos mismos 12.000 kilómetros estaríamos gastando aproximadamente unos 5 millones de pesos. Un impuesto aproximado de 3.100.000 pesos, un SOAT de 947.000 pesos, el aceite de 700.000 pesos, la llanta de 500.000 pesos y otros gastos 1.300.000 pesos para un gran total de 11.550.000 pesos al año o aproximadamente en promedio mensual de 970.000 pesos. Y recuerden que aquí también el impuesto puede ser menor a esos 3.100.000 pesos porque en algunas ciudades dan beneficios por ser híbrido. Así que esos 3.100.000 se pueden convertir fácilmente en unos 2 millones de pesos, pues haciéndola incluso más atractiva. Y aquí estamos hablando de un carro que tiene dimensiones y pesos muy similares y además un muy buen desempeño, mejor que el de la Hyundai Tucson. Entonces, mis amigos, muchas veces nos quedamos con las cosas más superficiales. En este caso, solo nos quedamos mirando lo que vale el galón de gasolina, pero nunca lo trasladamos realmente a lo que puede llegar a ser el ahorro en ciertos vehículos. Ojo, esto no aplica para todos. Si usted toma, por ejemplo, un Kia Picanto y toma un Suzuki Swift, ¿no? Que aunque el Swift no necesita como tal gasolina extra, pero sí sería bueno echarle gasolina extra, pues aquí la diferencia ya se va a reducir bastante, ya no va a ser tanto, porque recuerde, el Swift, a pesar de que tiene un muy buen rendimiento en combustible, no es un híbrido de verdad, es un microhíbrido. Y en la mayoría de los casos, los microhíbridos, si bien sí tienen una mejora en el rendimiento, tampoco es tal. Es por eso que las X30 y que Mazda en ese sentido es uno de los más mediocres en lo que respecta a los microhíbridos. Ese rendimiento adicional no es tanto. Y lo mismo pasa con el Swift. El Swift, que no era híbrido, pues te hacía un rendimiento de aproximadamente 60 kilómetros por galón. El que es híbrido te puede hacer 65, 70. Si hay un ahorro, si hay un mejor rendimiento, pero sigue siendo, digamos, no muy alto. Y vuelvo y digo, en el caso del Swift, podría funcionar bien con gasolina corriente, pero lo mejor sería gasolina extra. Y en este caso la diferencia no sería tanta. Es más, la diferencia iría en contra del Suzuki. Porque, por ejemplo, un Kia Picanto con rendimiento promedio en ciudad de 55 kilómetros por galón para recorrer 12.000 kilómetros al año gastaría aproximadamente unos 3.600.000, 3.700.000 pesos en gasolina. Pero el Suzuki Swift
si usáramos solo gasolina extra para recorrer la misma distancia, y a pesar de que el rendimiento se lo pusiéramos en 70 kilómetros por galón, gastaría aproximadamente entre 4 millones y 4 millones 100 mil pesos en gasolina. O sea, sí gastaría más. Entonces, con los microhíbridos se nota la diferencia y el peso que representa el aumento del precio de la gasolina. Pero en los híbridos como tal, ya la cosa es muy a favor de los híbridos. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sabes, dale me gusta, comparte, suscríbete, deja muchísimos comentarios y también puedes ir a revisar John Holder, entrar al link que está en la descripción o en el comentario fijado y pues inscribirte para empezar a utilizar y a probar lo que es esta forma de invertir.